Muy bien, le agradecemos a Beatriz este contacto en vivo allí desde la Escuela Naval y tenemos que hablar de otros temas que Vero ya lo adelantaba al inicio. De Arriba Gente aumentó un 15% el ingreso de niños al centro de quemados del Pereira Rosell en el último año, una situación obviamente que preocupa y mucho a los profesionales médicos para hablar de este tema y obviamente ayudar en la prevención porque se vienen las fiestas, son fechas muy complejas. Es que recibimos a la directora del Centro de Quemados del Pereira Rosell, Beatriz Manaro, que además es vicepresidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica. ¿Cómo le va, Manaro? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente por acá. Bueno, haciendo la campaña que hacemos todos los años, hace 5 años que estamos haciéndola y creemos que no debe ser suficiente ni muy clara porque no podemos bajar las cifras. El promedio que tenemos nosotros es comparamos el 20 con 21, pero no terminado el 21, o sea, es mitad de un año, mitad de otro, de junio a junio, que tenemos un 15% de aumento de niños quemados de accidentes intradomiciliares en niños menores de 5 años. Casi todos son por agua caliente y dentro de ese 80%, que es la mayoría del agua caliente, que es intradomiciliario, es por el termo y el mate. El año pasado me acuerdo que hablábamos y decíamos, bueno, fue un año particular de pandemia, nos encerramos, el teletrabajo, a veces no le prestamos la suficiente atención a los niños que no están yendo a la escuela, tienen clases virtuales, un momento que tal vez no le prestamos la suficiente atención, de imprevisto se puede quemar. Pero este año ya no fue tan así. ¿Qué es lo que van detectando ustedes? Que sigue lo mismo, o sea, que la falta de atención dentro del domicilio son las causas realmente. O sea, podemos justificar, digamos, que hay domicilios muy pequeños, muy precarios, y que de repente viven muchos niños y que, bueno, los padres entre que trabajan o lo dejan a cargo de alguien o son muchos niños para atender al mismo tiempo, pueden suceder accidentes. Pero también está definido que los accidentes son previsibles, o sea, los que son imposibles de corregir o de cuidar o de tener control son los incidentes, pero los accidentes sí. Entonces, por ejemplo, es ese termo no bien tapado, ese baño que se va a dar, que primero se coloca el agua caliente y luego el agua fría. Los niños, estamos diciendo, de días de nacido a 5 años, o sea que casi todo tienen que ver con el control familiar. Y justamente quería hacer hincapié en eso, no es lo mismo un termo que se vierte sobre un adulto que sobre un bebé, que puede llegar a abarcar la totalidad de su cuerpo con consecuencias para toda su vida. Bueno, ¿de qué comorbilidades que podemos estar hablando, ya saliendo de lo que es la quemadura en sí, qué efectos pueden tener en estos chiquitos que, como usted decía, siguen manteniendo las cifras? Bueno, exactamente lo que tú dijiste, o sea, una copa no es lo mismo que me la tire yo que se la tire un niño. La superficie corporal que abarca es muy importante y cuanto más superficie corporal y más profundidad, más compleja. O sea, la complejidad de la quemadura se da tanto por la profundidad, puede ser muy pequeña y profunda, que lleva mucho tiempo de recuperación y hasta posiblemente cirugía, o puede ser muy grande y por la extensión, aunque sea menos profunda, también conlleva complejidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que una quemadura que uno piensa es una cosa chiquita, se va, o cuando lo tratamos, o sea, se trata y se logra volver a la piel normal, entre comillas, sale de la etapa aguda, pero entra en la etapa crónica de recuperación. Y eso es lo que es la rehabilitación y los procesos que llevan, porque hay que tener en cuenta que las quemaduras dejan secuelas y a veces las secuelas pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. Quirúrgicas implica que crean alguna retracción en algún lugar que hay que operarlos de nuevo, o no quirúrgicas que implican marcas y una rehabilitación muy importante durante años. Porque el otro factor es el crecimiento, es una piel en crecimiento, no es como un adulto, sino que eso también constantemente se estira, ¿verdad? Y eso al estirarse lleva como cuerdas, la piel quemada no crece. Si uno le pone un injerto a esa piel, los injertos son estáticos, no acompañan el dinamismo de la piel normal, biológica, entonces llevan a las retracciones. En parte, cuando la otra vez estuve por acá invitada, nosotros tratamos obviamente de fomentar lo del libro, en el cual se trata de explicar en Luna, te cuento mi historia de niño quemado, en la cual es historias reales y en la cual se va a ejemplificar los pasos de una manera, son historias ficcionadas, para que los padres, las maestras y los niños lo puedan leer y lo puedan entender. Porque está en la etapa de cuando el niño ingresa de golpe, no sé si para acá, ingresa de golpe a la unidad y de repente, ¿cómo termina? En una sala de operación, o sea, con curaciones que duelen, o
con médicos que desconoce o en una sala de operaciones. Ahora, Manero, ¿de qué cantidad de niños estamos hablando que ingresaron aproximadamente? Pues habla de un 15% más. 153 este año al Fondo Nacional de Recursos. ¿Y de qué edades hablamos? De la mayoría menores de 5 años. Menores de 5 siempre. Siempre. ¿Y esos son los que tienen las consecuencias mayores? Son las consecuencias mayores, claro, o sea, porque son los que, como tú decías hoy, por profundidad o por extensión, llevan la complejidad. Y lo que quiero mostrar en este detalle nomás, que no se puede ver de repente, que una área quemada, la piel que se hace en el dibujo es diferente y por eso lo ejemplificamos como una mariposa distinta, sin color. No, o sea, eso te va a acompañar para siempre. Y eso quería justamente que comentaras ahora. Todo esto en pro de tomar conciencia de lo que puede implicar para un niño una situación así. Y es más allá de lo físico, obvio, lo emocional que va a acarrear en el colegio, por pasar por todas esas situaciones, por estar aislado. Los niños no pueden volver a jugar normalmente como hacen los demás niños, porque ellos tienen que usar un traje especial durante años. Entonces, eso lo aísla. Este libro que lo sacamos con ACE, el Fondo Nacional, o sea, el Perea Rosell y el Hospital Pediátrico, específicamente, justamente tiene la campaña de prevención, que es tratar de que se entienda de manera clara todos estos procesos que estamos hablando, o sea, que son realmente psicológicamente muy importantes. Y la parte psicológica importa en el tratamiento inicial, en el momento del accidente, para que después lo puedan llevar mejor a lo largo de su vida. Y verse distintos. Totalmente. ¿No? O sea, nunca vas a volver a ser el mismo, que eso es lo que hay que entender, porque los padres te dicen, bueno, ¿cuándo le van a hacer cirugía estética? No hay cirugía estética de esas áreas quemadas. Se pueden mejorar, pero no desaparecer. Claro. Manero, se han detectado también varios casos de electrocución graves. Bueno, el año pasado, sobre todo siempre contabilizando el año, o sea, que no habíamos tenido alta tensión, que son quemaduras muy graves, y quemaduras también, eso de alta tensión, y los cables, que los niños muerden. Lo mismo, tener cuidado con la electricidad es fundamental, porque posiblemente la quemadura eléctrica es una entrada y una salida muy pequeña, pero la quemadura que hacen, el circuito que hacen, es impresionante, puede quemar hueso, tendones, arterias y venas, y las secuelas ahí son mucho mayores, mucho mayores. Ahora está la etapa de la pirotecnia. Eso te iba a preguntar, estamos entrando en otro momento clave, es un tema que está justamente en el tapete, tratándose en el Parlamento, ya tiene media sanción en diputados, pero para estas fiestas sigue habilitada la pirotecnia y todos los años aumentan las cifras. Todos los años. El año pasado, obviamente, no tenemos un registro porque fue un año 100% de pandemia, pero el anterior habíamos tenido un aumento del 10%. Entonces, lo que tratamos es que los fuegos artificiales no pueden ser manipulados por niños por las quemaduras, como siempre decimos, del fogonazo, la quemadura y la lesión, ya sea en manos o a nivel de cara y sobre todo oculares, que son lesiones que implican cirugías y son complejas, que tienen que ser manejados por adultos responsables, porque también atendemos a adultos, no en el Perea Rosell, pero los demás colegas o mutualistas. Pero a veces, aún siendo manejados por adultos, mal manipulados, pueden salir de una forma imprevista. Incendios. A mí me impactó mucho una de las últimas veces que estuviste aquí, que se ha llegado a tener amputaciones por este tipo de manejo. Se han tenido amputaciones y se pérdidas de la vista. Digo, se tiene, por eso nosotros hacemos tanto hincapié. Los niños, aparte los niños no tienen la reacción cuando ven venir el fuego hacia la mano y tienen agarrado algo, por más que le grites, soltalo, lo que te cuento que te hacen ellos. No se animan a soltarlos y bueno, terminan lesionándose las manos. Beatriz, recién hablabas del impacto a nivel psicológico que tiene, ¿no? Sí. Recién, por ejemplo, con el tema de ese traje que no puede participar de las actividades normalmente, igual que cualquier niño. Me imagino que la exposición al sol también es muy compleja, ¿no? Es prohibitiva durante años. Prohibitiva. ¿Cómo es ese acompañamiento psicológico? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, nosotros en la unidad tenemos, por suerte, una psiquiatra que los acompaña en todo el proceso y después tenemos apoyo de psicología médica dentro del hospital también. Pero es un proceso que después tienen que seguir los niños con terapia cuando empiezan lo que pasa en la parte de policlínica, cuando abandonan la etapa aguda, que es la del hospital, y pasan a la etapa de policlínica, ya sea... No te olvides que mucha gente es del interior. Nosotros habíamos dicho que se equipararon las lesiones de Montevideo con el interior.
Y a veces en el interior es más difícil conseguir psiquiatra y psicólogo que los acompañe. Y hay gente que vive en pueblos chicos y no tienen como para trasladarse o llegar a ciertos lugares, ¿no? Entonces es muy importante que los padres también se comprometan en tratar de hacer entender a los niños y ellos entender cuál es el proceso. Por eso es, digamos, una rehabilitación familiar, tanto del padre por el sentimiento de culpa que a veces tiene. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el acompañamiento de la familia? Porque no puedo imaginarme esos padres o la persona que estaba a cargo, al ver la magnitud del problema en el que se enfrenta, cómo se lleva adelante, porque el apoyo del padre hacia el niño también es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, porque los niños obviamente no van a querer usar las prendas, no van a querer ir a la escuela, van a tener dificultad en su carácter, en el relacionamiento, y eso es parte de que los padres tienen que acompañarlos y entenderlos, ¿no? Son niños que requieren un apoyo especial. Es como dice nuestra psiquiatra, esto es muy difícil cuando tú estás bien y de golpe pasás a tener un accidente de esa magnitud, en tu cabeza no estaba nada elaborado. Es un episodio agudo, difícil de entender. Tú no entendés cómo estabas acá y de repente terminás en una sala de un hospital y terminás en una sala de operaciones. Entonces, ese proceso es el difícil de incorporar, tanto para el niño, porque es agudo, como para los padres, que son fundamentales en toda la etapa de la rehabilitación. Aprovechando Manaro, que es la vicepresidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica, también ha habido un incremento de las mordeduras de perros en niños. ¿Qué está sucediendo? La variedad de los perros son muchas cosas. Primero, dependiendo del entorno y de la zona, en estas fechas empieza por algo muy claro, los fuegos artificiales. La pirotecnia con estruendo. Exactamente, hacen un ruido que los decibeles de los perros les genera un dolor. ¿No? Los decibeles que sienten de ese ruido. Eso lo desorienta igual que a los niños autistas, ¿no? Y eso genera que cuando uno lo vaya al tocar o esté por ahí, reaccione con violencia porque están asustados. Igual que el niño autista que se golpea mayoritariamente o se desenfrena por eso mismo, porque no entienden lo que está pasando, esos ruidos no lo pueden elaborar e incorporar a qué es. Eso causa un aumento de las mordeduras de los perros, ¿no? Y también hemos visto que en el hospital muchos de las mordeduras que vemos durante el año son en las condiciones que tienen a los animales. Muchos animales lo tienen en malas condiciones o animales que los preparan para peleas, que hemos visto unos cuantos. Entonces, evidentemente son perros que no pueden estar con niños, pero bueno, no son las condiciones adecuadas para tener esos animales. Manaro, le agradecemos muchísimo. Es importante poder destacar, poner nuevamente el tema sobre la mesa, teniendo en cuenta las cifras, que año tras año tenemos que hablar de aumento de niños quemados con agua caliente, con fuegos artificiales. El 1 de enero siempre tenemos que dar cuenta de algún caso particular. Se suma a esto la mordedura de los perros. Y bueno, y recomendar nuevamente ese libro que es muy importante que la familia lo pueda... Exactamente, los libros los vamos a entregar en las escuelas y en los CAIF, o sea que van a tener acceso a la mayoría de las personas para poder, y por eso creemos que las maestras son fundamentales, tratar de enseñar a los niños y que los niños enseñen en la familia y tengan ellos también los recaudos de qué puede haber y qué no, que hay que tener cuidado, ¿no? Muchas gracias. Beatriz Manaro, muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes porque sin la difusión esto no tiene sentido. Era la directora del Centro de Quemados del Centro Hospitalario Pereira Rosell, además de ser la vicepresidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica, Beatriz Manaro. Tenemos que compartir rapidito una pausa, pero queda mucho para seguir compartiendo hasta las 10:30 de la mañana aquí en la pantalla de Canal 10 con Arriba Gente.